Práctica del amor a Jesucristo de San Alfonso María de Ligorio, capítulo 8. Tampoco hemos de entregarnos a la oración mental con el designio de gustar ahí las dulzuras del amor divino. Esto sería perder el tiempo o ganar muy poco. Se debe hacer oración únicamente para agradar a Dios, es decir, para conocer su santísima voluntad y pedirle la gracia para cumplirla. El venerable Antonio Torres decía que llevando la cruz sin consuelos es como se vuela a la perfección. La oración que no va acompañada de consuelos sensibles es la más ventajosa para el alma, pero ay del alma que la abandona por no hallar en ella tales consolaciones. Renunciar a la oración, decía Santa Teresa, es precipitarse en el infierno por sí mismo, sin necesidad de los demonios. La oración habitua a pensar siempre en Dios. El verdadero amor, dice Santa Teresa, se acuerda siempre de la persona amada. Por esto las personas de oración no cesan de hablar de Dios, sabiendo cuánto agrada a Dios que los que le aman encuentren sus delicias en hablar de Él y del amor que les tiene para inflamar a los demás en su amor. Jesucristo se halla siempre presente a los discursos de los que le sirven y se complace en verlos cómo se gozan en hablar de Él. La meditación produce además el deseo de la soledad, para conversar ahí solos con Dios y conservar el recogimiento interior en los negocios exteriores indispensables. Digo indispensables con respecto a los cuidados de familia y a los deberes impuestos por la obediencia. Porque una persona de oración debe amar la soledad y no disiparse en asuntos voluntarios e inútiles. De lo contrario, perderá el espíritu de recogimiento, que es un excelente medio para conservar la unión con Dios. El alma que ama a Jesucristo debe ser un jardín cerrado a todas las criaturas y no debe admitir en su corazón ni pensamientos ni afectos que no se dirijan a Dios. Nadie se santifica teniendo el corazón abierto a todos los objetos. Los santos van siempre recogidos cuando ganan almas para Dios y en medio de sus trabajos, cuando predican, confiesan, reconcilian o estudian. Hombres hay que estudian mucho para llegar a ser sabios y no logran ser sabios ni santos, porque la verdadera ciencia es la de los santos, saber amar a Jesucristo, y el amor divino procura la ciencia y todos los bienes. El venerable Juan Bergmans tenía un gusto muy particular para el estudio, pero nunca permitió que el estudio le estorbase su adelantamiento espiritual. Escribe el apóstol, que no sepan más de lo que conviene saber, sino que sepan con templanza. Preciso es que un sacerdote sea instruido, porque debe enseñar a los demás la ley divina. Mas acuérdense de la templanza que recomienda el apóstol. Abandonar la oración para dedicarse al estudio es dar a entender que en el estudio no se busca a Dios sino a sí mismo. El que busca a Dios deja el estudio, cuando no es actualmente necesario, antes que omitir la oración. El mayor mal es que sin la oración mental no se ruega, y el ruego es absolutamente necesario a la salud. Lo he inculcado a menudo en mis obras y sobre todo en un libro titulado De la importancia de la oración. ¿Cómo podemos conservar la caridad si Dios no nos concede la perseverancia? ¿Cómo nos concederá Dios la perseverancia si no se la pedimos?
¿Y cómo se la pediremos sin la oración? Sin la oración carecemos de comunicación con Dios para conservar las virtudes. Sin la oración mental se ven poco las necesidades del alma, los peligros a que se halla expuesta la salud, los medios de vencer las tentaciones, y como de este modo se conoce poco la necesidad de la oración, se la omite y se pierde uno sin remedio. En cuanto a la materia de la meditación, la más útil es meditar las postrimerías del hombre, la muerte, el juicio, el infierno, el paraíso, pero sobre todo la muerte, figurándonos hallarnos sobre el lecho de muerte, el crucifijo en las manos, a punto de entrar en la eternidad. La pasión del Salvador es también un asunto muy eficaz para quien ama a Jesucristo y desea crecer siempre en su santo amor. San Francisco de Sales dice que la montaña del Calvario es la montaña de los que aman y que en ella fijan su residencia. ¿Qué más propio para inspirar el amor divino que la vista de un Dios muriendo por nosotros porque nos ama? Las llagas del Salvador son otras tantas flechas que hieren los corazones más empedernidos. Feliz aquel que habita en este mundo sobre el monte del Calvario. Oh feliz, amable, preciosa montaña, ¿quién podrá separarse de ti? Tú abrazas y consumes de amor las almas que te toman por su continua morada. El cuarto medio para llegar a la perfección y obtener la perseverancia es la frecuencia de la Santa Comunión. Dejamos dicho ya en el capítulo 2 que nada puede hacer un alma que tanto agrade a Jesucristo como recibirle a menudo en el sacramento del altar. Opina Santa Teresa que no hay medio mejor para llegar a la perfección que el comulgar a menudo, como así lo demuestra la experiencia en aquellos que con mayor frecuencia lo practican. El decreto de Inocencio XI del año 1679 recuerda que los santos padres han elogiado siempre el uso de la comunión frecuente y casi diaria, y el Concilio de Trento ha dicho que la comunión nos libra de las faltas de cada día y nos preserva de las mortales. Asegura San Bernardo que la comunión reprime los movimientos de la cólera y de la incontinencia, que son las dos pasiones más fuertes y más frecuentes entre nosotros. Santo Tomás dice que la comunión destruye las sugestiones del demonio. San Juan Crisóstomo nos enseña que la comunión inspira una gran inclinación a las virtudes, mucha actividad para practicarlas, infunde una perfecta paz y hace fácil y deliciosa la vía de la perfección. No hay sacramento que inflame tanto a las almas de divino amor como el sacramento de la Eucaristía, en donde Jesucristo se da todo sin reserva para unirnos todos a Él por medio de su amor. Por esto decía el venerable Padre Juan de Ávila, que el que aleja las almas de la frecuente comunión hace oficio de demonio, pues el demonio aborrece sobremanera este sacramento, del cual las almas reciben tanta fuerza para adelantar en el amor de Dios. Para acercarse dignamente a la Santa Mesa hay que hacer dos especies de preparaciones. La preparación remota para la comunión frecuente y hasta diaria consiste, primero, en abstenerse de todo afecto desarreglado y voluntario. Segundo, en hacer muchas oraciones mentales. Tercero, en mortificar los sentidos y las pasiones. San Francisco de Sales y Santo Tomás
enseñan que puede comulgarse todos los días. El primero, cuando se han vencido la mayor parte de las malas inclinaciones y se ha llegado a un grado notable de perfección. El segundo, cuando se advierte que comulgan todos los días, se hacen progresos en el fervor y en el amor de Dios. Dice Inocencio XI que el uso más o menos frecuente de la comunión ha de ser regulado por el confesor según el mayor o menor provecho que reportan de él sus penitentes. La preparación próxima consiste en hacer en la mañana misma en que se ha de comulgar a lo menos una hora de oración mental para pensar en tan importante acto. Para sacar un fruto óptimo de la comunión es también preciso ocuparse en una no corta acción de gracias. El padre Juan de Ávila, Santa María Magdalena de Pazzi y Santa Teresa dicen que después de la comunión es el tiempo propio para alcanzar tesoros de gracias, el tiempo más oportuno para inflamarse en amor divino y que no debe lograrse una ocasión tan bella de tratar con Dios, pues su divina majestad es incapaz de pagar mal a quien le recibe dándole una buena acogida. Algunas almas pusilánimes, cuando las exhorta su confesor a comulgar con más frecuencia, responden: pero yo no soy digna. Mas, ¿no sabéis que cuanto más diferéis del comulgar, más indigno os hacéis de ello? Porque sin la comunión tendréis menos fuerza y cometeréis más faltas. Obedeced a vuestro director y dejar guiar por él. Las faltas no son un obstáculo para la comunión cuando no son plenamente voluntarias. La mayor de vuestras faltas es no obedecer a vuestro Padre espiritual. Pero yo llevo una vida desarreglada. ¿Y qué? ¿No sabéis que el más enfermo es el que más necesidad tiene de médico y de remedio? Jesucristo en el sacramento es lo uno y lo otro, pero mi confesor no me dice que comulgue más a menudo. ¿No os lo dice? Pedidle vos mismos el permiso. Si os lo niega, obedeced, pero preguntádselo a lo menos. Esto parece orgullo. Orgullo fuera si quisieras comulgar contra su dictamen, pero no cuando se lo pedís con humildad. Jesús quiere que tengamos hambre de este pan del cielo. Cuando ocurre la idea, hoy he comulgado o mañana comulgaré, cuán poderoso es este pensamiento para alejar el pecado y hacer practicar la virtud. Pero no me siento con bastante fervor. Si habláis de fervor sensible, no es necesario, y no siempre lo concede Dios, ni aun a las almas que más favorece. Basta que tengáis el fervor de una voluntad resuelta de ser toda de Dios y de amarle siempre más. Dice Gerson que quien se abstiene de la comunión porque no tiene una devoción sensible, obra como haría uno que no se acercase al fuego porque no tuviese calor. Ah, cuántas personas no comulgan con más frecuencia porque no quieren resolverse a vivir con más recogimiento y en un mayor desapego de las cosas terrenas. Se sabe que la frecuente comunión no está en armonía con el deseo de figurar, ni con la vanidad en el vestir, ni con la afición a la gula, a las comodidades y a las conversaciones ociosas. Se sabe que entonces se hubiera de dedicar más tiempo a la oración, mortificar más los sentidos y el espíritu,
y vivir más retirado del mundo. Todo esto se sabe, y he aquí el motivo por el cual se tiene vergüenza de acercarse con más frecuencia a la sagrada mesa. Tales almas deben ciertamente abstenerse de la frecuente comunión mientras se hallan en este infeliz estado de tibieza, pero deben poner todos sus esfuerzos en salir de este estado cuando son llamadas a una vida más perfecta, si no quieren arriesgar su eterna salud. Para conservar el fervor es también muy a propósito practicar a menudo la comunión espiritual, tan alabada por el Concilio de Trento, que exhortaba a todos los fieles a practicarla. La comunión espiritual, como asegura Santo Tomás, consiste en un vivo deseo de recibir a Jesucristo en el adorable sacramento. He aquí por qué los santos han querido hacerla muchas veces al día. Ved cómo se practica. Señor mío Jesucristo, creo que estáis verdaderamente del Santísimo Sacramento. Os amo y os deseo. Venid a mi alma. Me uno a vos y os ruego que no permitáis que me separe jamás de vos. O más breve, Señor mío Jesucristo, venid a mí, yo os deseo y me uno a vos. Quedamos unidos para siempre. Esta comunión espiritual se puede hacer muchas veces al día, tales como durante la oración, durante la visita al Santísimo Sacramento y en la misa cuando comulga el sacerdote. La bienaventurada Angélica de la Cruz decía: si mi confesor no me hubiese enseñado a comulgar así muchas veces al día, me parece que no hubiera podido vivir. El quinto y más necesario de todos los medios para llegar a la perfección y alcanzar el amor de Jesucristo es la súplica, en la cual Jesucristo nos muestra el grande amor que por nosotros tiene. ¿Puede darse mayor prueba de afecto a un amigo que decirle: amigo querido, pídeme cuanto quieras y yo te lo concederé? Esto es, pues, precisamente lo que nos dice el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Desde que se hizo tan explícita promesa, la oración es todopoderosa cerca de Dios para alcanzar toda suerte de bienes. El que ruega alcanza de Dios todo cuanto quiere. En tanto que perseveráis en la oración, estad seguro, dice San Agustín, que no os faltará la misericordia divina. Y San Juan Crisóstomo añade: cuando estamos en oración, antes que hayamos acabado de rogar, el Señor nos tiene ya concedida la gracia que le pedimos. Sí, pues somos pobres en bienes espirituales, no nos quejamos sino de nosotros mismos, pues no somos pobres sino en cuanto queremos serlo, y así no somos dignos de compasión. ¿Qué compasión merecería un mendigo que, cuando un hombre muy opulento se encargaba de proveerle de todo con tal que se lo pida, prefiere no obstante quedar en su pobreza a pedir lo que necesita? Dios, dice el apóstol, está enteramente dispuesto a enriquecer a cualquiera que le invoca. Todo lo alcanza de Dios la súplica verdaderamente humilde, la cual es tan necesaria como útil a la salud. Verdad es que para vencer las tentaciones tenemos una necesidad absoluta del socorro de Dios, y que cuando los ataques son violentos, la gracia suficiente que Dios dispensa a todos pudiera procurarnos fuerza bastante para resistirlos, mas en vista de nuestras malas inclinaciones no nos será suficiente y nos será preciso una gracia especial. El que ruega, pues, obtiene esta gracia, pero el que no ruega no la obtiene y se pierde. En cuanto a la gracia de la perseverancia final para morir en la gracia de Dios,
que es absolutamente necesaria para la salud, dice San Agustín, que Dios no la concede sino al que ruega. Ved aquí, ¿por qué es tan corto el número de los que se salvan? Porque hay bien pocos que se dediquen a pedir a Dios esta gracia de la perseverancia. Dicen los santos padres que la oración nos es necesaria no sólo de necesidad de precepto, de modo que se comete un pecado mortal cuando por un mes entero se descuida el encomendar a Dios la salud, sino también de necesidad de medio, es decir, que al que no ruega les es imposible el salvarse, y la razón es esta: no podemos obtener la salud sin la gracia, y Dios nos concede esta gracia sino al que se la pide. Como nos vemos de continuo asaltados de tentaciones y a peligro de perder la gracia de Dios, nuestras súplicas deben ser también continuas. Por esto dice Santo Tomás que el hombre para salvarse debe de necesidad rogar continuamente. Así lo ha declarado Jesucristo: conviene orar perseverantemente y no desfallecer. Lo repite asimismo San Pablo: orad sin cesar. Si cesamos de encomendarnos a Dios, el demonio nos vencerá. Aunque no podamos merecer la gracia de la perseverancia, según la doctrina del Concilio de Trento, podemos no obstante en cierto modo merecerla por la oración, como enseña San Agustín. El Señor quiere concedernos sus gracias, pero quiere que se le ruegue, quiere, añade San Gregorio, que se le importune y que se le haga una especie de violencia por medio de la oración. Santa María Magdalena de Pazzi llega a asegurar que cuando pedimos gracias a Dios, no solo nos escucha, sino que en cierto modo nos lo agradece, porque siendo Dios la bondad infinita, desea comunicarse a los hombres, colmarlos de sus bienes, pero quiere ser rogado. Así que, cuando ve que se le ruega, es tanto su agrado que en cierto modo le remunera. Si queremos perseverar en la gracia de Dios hasta la muerte, es preciso que, como los mendigos, tengamos siempre la boca abierta para pedir a Dios que nos ayude. Dulcísimo Jesús mío, tened piedad de mí. No permitáis que me separe jamás de vos. Señor, asistidme, ayudadme. Dios mío, tal era la súplica continua de los antiguos padres del desierto. Señor, ayudadme, venid presto a mi ayuda, porque si tardáis en socorrerme, caeré y estaré perdido. Preciso es hacerlo especialmente en las tentaciones. El que lo descuida está perdido. Tengamos grande confianza en la oración. Dios ha prometido escuchar al que le ruega. Pedid y se os dará. No lo dudemos, dice San Agustín. El Señor se ha obligado a concedernos las gracias que le pedimos. No puede faltar a su palabra. Cuando nos encomendamos a Dios debemos tener una entera confianza que nos atenderá y que alcanzaremos cuanto queramos. Jesucristo mismo es quien lo ha dicho. Todas cuantas cosas pediréis en la oración, tened fe de conseguirlas y se os concederán. Mas yo soy pecador, dirá alguno, no merezco ser atendido. Pero, ¿qué diría Jesucristo? Todo aquel que pide recibe, y quien busca añade halla. Sea justo, sea pecador, enseña Santo Tomás que la eficacia de la oración no procede de nuestros propios méritos, sino de la misericordia de Dios, que ha prometido escuchar a todo aquel que le pide. Para alentarnos a pedir, nos dice el Salvador: en verdad os digo,
que cuanto pediréis al Padre en mi nombre os lo concederá. Como si dijera: pecadores, vosotros no merecéis alcanzar gracias, pero cuando las desearéis, pedidlas a mi Padre en mi nombre. Es decir, por mis méritos y por mi amor, pedidle todo cuanto desees, y os lo concederá. Notad, empero, estas palabras: en mi nombre, o bien, como lo explica Santo Tomás, en el nombre del Salvador. Es decir, que las gracias que le pedimos deben ser relativas a nuestra salud, porque la promesa no es para las gracias temporales, las cuales Dios no nos las concede, sino en cuanto son útiles a nuestra salud. De lo contrario, nos las niega. Por este motivo debemos pedirle las gracias temporales a condición que sean útiles a nuestra alma. Mas, en cuanto a las gracias espirituales, debemos pedirlas con entera confianza, diciendo: Señor y Dios mío, en nombre de Jesucristo, libradme de esta tentación, dadme la santa perseverancia, dadme vuestro amor, dadme el paraíso. Podemos pedirlas también a Jesucristo en su nombre, es decir, por sus méritos. Él mismo es quien nos lo enseña. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Tampoco faltemos en recorrer a María, la dispensadora de las gracias, porque dice San Bernardo: si bien Dios es quien da las gracias, las concede por las manos de María. Si María ruega por nosotros, no dudemos del buen éxito, pues todas sus súplicas son atendidas y nunca desechadas. Gracias por escuchar este capítulo. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones en la divina voluntad.